Es decir, se empiezan a confundir los efectos, ¿no? Vida externa, con el propósito de clasificarlos, que es comparar y analizar mejor los métodos, ¿no? Eso es vida interna. Ahí se empieza a difuminar la cosa. Uno de los puntales en los que se asienta la concepción ficcional de Gavi es la separación entre efecto y fenómeno. La capacidad de diferenciarlos nítidamente es un expediente que ayudaría enormemente a analizar un juego de magia, especialmente si tiene este carácter ficcional. A menudo las fronteras entre los dos conceptos se desdibujan y no resulta tarea fácil diferenciarlos. El problema fundamental es que Gavi, a lo largo de su obra escrita, usa la idea de fenómeno de manera no unívoca. Puede encontrarse el término usado en sentidos análogos y, claro, pueden producirse algunas confusiones. Los términos se pueden, abriendo paréntesis, los términos se pueden usar con significados unívocos, ¿no? Cuando se usan en un único sentido, equívocos cuando se usan varios significados completamente distintos, ¿no? Darwin Ortiz los usa así, por ejemplo, en varias ocasiones en su obra, o análogos, que es cuando se usan con significados diferentes, pero conectados estos por elementos comunes. Gavi usa el término fenómeno pues de esta última forma, ¿no? Con significados análogos. El tema es que Gavi se percató de que el efecto era insuficiente para dar cuenta del proceso completo de comunicación propio de la magia artística. Es entonces cuando rescata el término fenómeno del libro Magia y presentación de Nelms y lo reinterpreta bajo las coordenadas de la magia ficcional. Que, por cierto, ya Sharpe, en su obra Neomagic, que esta es del 46, incluso algo antes, en un librito chiquitito que se llama Conjured Up, que es del 35, utiliza ya los términos de trama mágica y trama dramática con significados similares al de prueba y fenómeno que usa Nelms en Magia y Presentación, ¿vale? Que este ya es posterior, es del año 69. Así que vamos a hablar ahora del término fenómeno. De la obra de Nelms, que es en lo que se basa Gavi, puede extraerse una idea bastante difusa de lo que su autor entiende por fenómeno. Nelms, aparte de proporcionar una definición bastante vaga y bastante imprecisa, usa una serie de ejemplos con intención de aclararla, pero lejos de eso, en muchas ocasiones confunden todavía más. Así que, bueno, pues eso lo vamos a dejar un poquito de lado y vamos a ver ahora, ¿no?, los distintos sentidos en que Gavi interpreta el fenómeno. El primer sentido es un poco en la línea de Nelms. Lo interpreta como naturaleza del efecto. Esto está en el efecto para un mundo de ficción mágico. Claro, el sintagma naturaleza del efecto se presta fácilmente a equívocos, ¿no? Por un lado, puede dar lugar a pensar que cada efecto tiene una naturaleza esencial, ¿no?, inmutable, dada a priori, cosa que el mismo Gavi niega, ¿no? Hay un momento, en ese mismo texto, en el que anima al lector a buscar fenómenos para presentar los juegos de magia. Y dice también que encontrar nuevos fenómenos pues dependerá de la imaginación de cada uno. Por tanto, no concibe el fenómeno como sustancias, ¿no? Por otro lado, naturaleza del efecto, pues bueno, no existe una idea unívoca de naturaleza y es difícil determinar cuál es su referente exacto, ¿no? Naturaleza es además un término que en filosofía tiene una fuerte carga metafísica, ¿no? Naturaleza del efecto, pues puede ser muchas cosas. Además, otro sentido en el que Gavi usa fenómeno, que puede abstraerse de sus palabras y de cómo utiliza el término en distintos contextos, es el siguiente, y es que usa fenómeno también para designar el grupo al que se puede circunscribir una determinada categoría de efectos. Pues según este uso, por ejemplo, el efecto de roto y recompuesto pertenecería a la categoría de fenómenos de invulnerabilidad. Bueno, pues otro sentido más. Y otro más es en el que Gavi usó con frecuencia también
el término, esto fue fundamentalmente de forma oral y se corresponde con la forma en que el mismo Nelms lo usa en su obra. Es decir, que se refiere a la causa ficcional de la que el efecto es consecuencia. Acordémonos que Nelms identifica el efecto con lo que él llama prueba. Entonces, aquí me parece pertinente hacer un comentario. En mi libro, Magia de Altura, puse como ejemplo de magia ficcional el juego de la bola de papel que queda sostenida por el humo del cigarro, ¿no? Idea de Manuel Villar. En este ejemplo concreto, el fenómeno se corresponde con este último sentido, con la causa ficcional de la que el efecto es consecuencia. Pero tomar esto como definición exclusiva de fenómeno implica reducir severamente el sentido en el que Gaby lo interpretaba. El campo que abarca la idea de fenómeno es mucho más amplio. Entonces, sostener como exclusiva la definición mencionada implicaría que un juego como La Flor de Coleridge pues quedase fuera de la órbita de la magia ficcional, ¿no? Porque ahí no hay causa ficcional de la que el efecto sea consecuencia. Lo que sí hay es una metáfora, ¿no? Y por tanto, pues no hay relación causal, sino una relación de analogía, ¿no? En el ejemplo del papel y el humo, sí hay una relación de causalidad mágica, ya que los términos de la relación permanecen presentes en el mismo plano real. Papel y humo. En el juego de La Flor de Coleridge hay una relación de analogía que se produce entre un término que está en un plano alegórico, ¿no? La flor recibida en un sueño, y otro término que está en el plano literal, que es el de, coño, que hay cartas de más. Los dos ejemplos mencionados entran dentro de la categoría de magia ficcional. Por tanto, defender la definición de fenómeno como la causa de carácter ficcional de la que el efecto es consecuencia implicaría cercenar el sentido en el que el propio Gaby entiende la idea de fenómeno. O sea, que hay un lío aquí importante, ¿no? Y que es lógico que lo haya porque es un asunto complejo. El siguiente sentido en que Gaby usa el término fenómeno lo podemos extraer de Alicante Ficcional, donde dice que el fenómeno es la interpretación dramática del efecto. Pone el ejemplo de que el fenómeno sería pues, la carta ambiciosa y el efecto una transformación o una transposición según el caso. Ese es el sentido que parece tener mayor peso en su obra. Así que este sentido es el que tomaré un poco como referencia para lo que expondré después. El de fenómeno como interpretación dramática del efecto. Y relacionado con esto, pues comentar que el lugar donde Gaby más se pronuncia, de hecho el Gaby más maduro se pronuncia, o más bien se ve obligado a pronunciarse con respecto a cómo interpreta las ideas de efecto y fenómeno, es en las conversaciones con Juan Esteban Varela, que son unas grabaciones de una extensa entrevista que Juan Esteban hizo a Gaby, que por cierto, pues de buena tinta ya, ¿no? Que pronto pues, se van a convertir en un libro, ¿no? Gracias a la editorial de El Caballo del Malo. Bueno, en esas grabaciones hay un momento en que Gaby dice que el efecto pertenece a la esfera del prestímano, a la vida interna, y el fenómeno a la esfera del mago, a la vida externa. Entonces aquí vamos a abrir paréntesis. El término efecto no se ha usado en la magia desde siempre. Antes de que el término efecto comenzase a emplearse, pues si acudimos a libros de magia clásicos, podremos observar que muchos, por ejemplo, pues en el mismo título te cuentan una sinopsis del juego de magia. Por ejemplo, te dicen, juego de poner una servilleta dentro de un vaso y encima una moneda y hacer que caiga sin romperlo, ¿no? Por ejemplo, esto es del juego de juegos de manos o arte de hacer diabluras, ¿no? Posteriormente se empiezan a poner de moda títulos más cortos con la explicación sinóptica aparte, ¿no? Por ejemplo, título, ¿no? Dice el relámpago. Y luego ya después te explica, dice, se trata de hacer pasar todas las cartas de una mano a otra y bla, bla, bla. Entonces, explicaciones así, pues las podemos encontrar en libros como pues, los secretos de la prestidigitación y la magia de Robert Owen, ¿no? Y es después cuando esa sinopsis, pues a esa sinopsis se la empieza a llamar efecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dicen, efecto, arrancas claramente una hoja de papel de un librito de fumar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, explicaciones así, pues los libros del padre Ciro están llenos. O sea que ya de la tradición procede eso de entender el efecto como equivalente a la sinopsis del juego de magia. Por tanto, claramente tiene que ver con la vida externa.
Entonces, aquí voy a hacer un pequeño inciso. Desde los años 20, y con la aparición de la primera clasificación de efectos, que es la que publicó T. Page Wright en la revista Sphinx, luego salieron otras, ¿no? Pero esa es la primera. Comienza a producirse a partir de ahí un proceso de inversión semántica. Inversión semántica, lo he dicho mal. Lo que era efecto, que tradicionalmente aludía a la vida externa, empieza a confundir su significado con los propósitos que mueven a esos autores para hacer las clasificaciones de efectos. Suena raro, pero me explico. Esto lo podemos ver claramente en Fichte, ¿no? Cuando en su libro, por ejemplo, el de Trick Brain, dice que clasificar los miles de trucos que han inventado los magos, parte de tarea imposible, es completamente inútil. Pero que a lo que sí le encuentra utilidad es a clasificar esos miles de trucos en cuanto a su efecto y reducirlos a unos pocos grupos con el propósito de poder analizar y comparar mejor los métodos que los posibilitan. Es decir, se empiezan a confundir los efectos, ¿no? Vida externa, con el propósito de clasificarlos, que es comparar y analizar mejor los métodos, ¿no? Eso es vida interna. Ahí se empieza a difuminar la cosa. Otro asunto es que empieza a tener lugar algo también derivado de las clasificaciones que hacen los distintos autores, ¿no? Sharpe, el mismo Fichte, ¿no? Winston Freer, y es que se empieza a confundir el efecto con la tipología de efectos. Es decir, transformación, penetración, adivinación, etcétera, en realidad no son efectos, son tipologías de efectos. Son clases en las que están contenidas los distintos efectos. Bueno, pues resulta que vida interna y vida externa empiezan a estar cada vez más disueltas en el sentido, históricamente quiero decir, ¿no? En el sentido que se le da al término efecto. A esta inversión semántica contribuye también la definición de efecto por contraste que hizo Ascanio, ¿no? El contraste entre una situación inicial y una situación final. Que aunque se está refiriendo a la vida externa, ¿no? El propósito de definir el efecto, ¿no? La intención con la que Ascanio busca su definición es que sirva para generar una mayor sensación de imposibilidad. Y te explica que eso se consigue acentuando la situación inicial, entre otras muchas cosas. Joder, pues eso es ya vida externa. ¿No? Que esto es lógico que se produzca, porque en el juego de magia, vida interna y vida externa son dos realidades inseparables, ¿no? Por mucho que las podamos disociar con propósito de análisis, ¿no? Bueno, pues aquí cierro un poquito el paréntesis. ¿Qué pasa? Pues que en Gavi esta inversión semántica es ya total, porque él sitúa el efecto solo en la vida interna, ¿no? Bueno, en estas conversaciones que hablaba antes con Juan Esteban, pues Juan Esteban le dice algo a Gavi con lo que estoy completamente de acuerdo, y es que los considerados efectos, es decir, transformación, predicción, adivinación, etcétera, son también interpretaciones dramáticas y por tanto también pertenecen a la vida externa. Gavi, sabiamente acorralado ahí por Juan Esteban, pues le llega a conceder que aunque un efecto puede ser en ocasiones un fenómeno, a él le parece práctico entenderlo de modo que el efecto pertenezca a la vida interna y el fenómeno a la vida externa, arguyendo que, pues si uno entiende, ponte tú, la aparición, ¿no? Como un efecto y sabe qué condiciones debe cumplir, pues eso le ayudará a que cuando la utilice en un juego, sea cual sea el fenómeno que proponga, sabrá qué hacer para respetar las cualidades propias de ese efecto, ¿no? En este caso, pues el de aparición. Entonces, por un lado, a mí me parece que Juan Esteban pues da con el punto clave, ¿no? Eso para empezar. Y por otro, el aspecto práctico al que alude Gavi, teniendo en cuenta que a veces un exceso de exigencia, ¿no? En la precisión puede destruir la herramienta, pues también hay que considerarlo. Claro, entender el efecto como algo que solo tiene repercusión de cara a la vida interna es una forma de interpretarlo opuesta a la forma tradicional de hacerlo. O sea, acordémonos de lo mencionado hace un rato del efecto entendido como sinopsis, ¿no? Eso es todo vida externa. Otra cosa a tener en cuenta es que en estos procesos intervienen también cuestiones sociológicas. Es complicado aceptar algo que mira en sentido contrario al que mira toda una tradición, ¿no? Eso complica todavía más que los magos nos entendamos mediante la utilización del término efecto. Y volviendo al fenómeno, la razón por la que Gavi iba usando el fenómeno con significados variables, ¿no? Sutilmente, digamos,
pues imagino que proviene de que su pensamiento iba evolucionando y la manera de entenderlo se le iba quedando corta, ¿no? Por eso la fue modulando a medida que pasaba el tiempo. Entonces, en la siguiente entrega de estos vídeos voy a lanzar una propuesta considerando dos cosas. La primera, que el efecto es una realidad que no solo afecta a la vida interna del juego, que es como lo interpretaba Gaby, sino que afecta también a la vida externa, ¿no? Y la segunda, no perdiendo de vista el componente de practicidad del que el mismo Gaby hablaba y que es deseable que el concepto efecto pues tenga como herramienta, ¿no? Para ello no queda otra que plantear un par de definiciones. Entonces, bueno, voy a tratar de hacerlo huyendo de retóricas, subjetivismos y tropologías varias. Pero eso será ya en la próxima entrega.